Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Ace y en el vídeo de hoy te voy a dar la guía de top 10 consejos que debes hacer sí o sí de cara a la salida global del juego Saint Seiya EX. Ya sabemos que la fecha confirmada es el 13 de noviembre, ese día te vas a poder descargar el juego. En cuanto abran los servidores e inicies tu cuenta, vas a tener que seguir estas 10 reglas de oro para que te vaya genial dentro de este título y puedas disfrutar al máximo posible y saques el jugo a los caballeros que te van a ir tocando en esta aventura del santuario. Así que vamos allá con la guía, pero antes de nada déjame pedirte por favor que dejes tu poderosísimo y tremendo like, eso ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito y deja tus puntitos de hype a este vídeo si te gusta. Ya verás que hace esto que nuestra comunidad vaya a crecer enormemente. Al lío, guía top 10 consejos. Vamos con el primero. Vas a tener que hacer constantemente las misiones diarias. Vas a tener que venir aquí a este apartado y vamos a tener una serie de elementos fijos que nosotros vamos a tener que ir cumpliendo día tras día. ¿Y por qué es importante esta cuestión? Porque el juego nos va a recompensar con estos relojes de arena que van a ser clave para nuestra subida de nivel dentro de la cuenta. Si vas cumpliendo estas misiones nos van a dar recompensas. Veis que algunas son increíbles, 1200 de experiencia y esta nos la duplica por 2, para que nuestro player level vaya subiendo como la espuma. Cuanto más nivel de cuenta tengamos, más cosas vamos a poder hacer. Y este enlaza con el segundo consejo de oro. Tienes que trabajarte la subida de nivel, porque la subida de nivel te va a desbloquear nuevos apartados del juego. Hasta que no llegues a determinado nivel no vas a poder tener figuritas, no vas a poder desbloquear algunos asuntos como los emblemas, cosas que son muy importantes, mazmorras específicas, y todas estas cosas va a hacer que tus caballeros suban rápido de poder, porque vas a poder conseguir materiales, vas a poder tener recursos suficientes como para alimentar a Seiya y sus amigos. Así que estos son los dos primeros consejos. Tienes que hacer lo diario, fijándote en especial en este apartado donde vas a tener las cosas diarias que te recomienda el juego con la experiencia que va asociada y las de la semana. Aparte de las recompensas que nos van a dar particularmente por hacerlas, vamos a tener que recopilar esos relojes de arena para subir rápido de nivel, desbloquear nuevas funcionalidades y que nuestros caballeros estén mamadísimos. Vamos con el tercero. Hay algunos recursos que vas a necesitar en este juego, como el comer. Uno de ellos sabemos que es el oro. El oro lo necesitamos para un montón de cosas. Todo nos va a costar oro, con lo cual el farmeito de oro, recoger oro, potenciar en nuestra cuenta el oro a través de todas estas cosas va a ser algo que vas a tener que tener muy en cuenta. Pero no solo, va a haber otra cosa que son los mapas de raid, que van a ser interesantísimos. Nosotros vamos a necesitar mapas para poder hacer rápidamente las misiones, esquipearlas y que nos den las recompensas. Así que por favor, estos mapas no los desdeñéis, nos van a ir dando mapitas también dependiendo del nivel de actividad diaria y semanal que nosotros hagamos. ¿Ves? Yo puedo recoger aquí 32, cuanto más vayamos haciendo todas estas cuestiones, van encadenadas estas tres primeras cosas que te estoy diciendo, pues más mapitas vas a poder conseguir. Y luego, si quieres subir a un caballero, vas a necesitar materiales que solo van a ser conseguidos en más mazmorras, y si quieres hacer un quick challenge vas a necesitar estos mapitas. Los va a consumir, nos va a dar experiencia a cambio y materiales. Veis que el sistema de juego es bastante inteligente. Yo necesito 26 de estos materiales. Si hago un por 10, me quita 10 y consigo 20, pero si le vuelvo a dar un por 10, solo me quita 3 porque ya he alcanzado la cantidad de materiales necesarias. No me va a quitar los 10, no me va a poner de más. Simplemente voy a tener los que yo necesite. El sistema en ese sentido es bastante
eficiente. Yo de lo que dé se para en el momento que consigo los materiales adecuados. ¿Veis? Me quedo sin ellos. Y otra vez tendría que irme a farmear mapitas para poder hacer este raid rápido y no tenerlo que hacer manual. Así que importantísimo que prestéis atención a esos mapas. Para eso sirven y son valiosísimos, creedme. Hacerlo diario, subir rápido de nivel de cuenta, oro y mapas de raid. Nos vamos a la cuarta cosa que debes saber. Cuidado con las compras y cuidado con las tiendas. Tanto por doneta como por materiales del juego, por oro o por diamantes. En el juego nos vamos a encontrar una serie de tiendas. Vamos aquí a esta directamente, que es la tienda de doneta. Y aquí vamos a tener que tener mucho ojito porque va a haber mucha oferta y habrá algunas que sí merezcan la pena por lo que nos ofrecen y va a haber otras que van a ser un auténtico timo. Así que ojo, que aquí vamos a hacer un vídeo específico cuando conozcamos un poco los diamantes y los precios de la global, porque habrá algunos elementos o algunas cajas que sí que merezcan la pena y otras que serán pura basura. Esto en cuanto a doneta, pero veis que hay otras tiendas que nos están ofreciendo cosas por diamantes. Pongamos una situación real. Yo quiero comprar 10 de estos tickets para hacer una multi en el banner. Si compro directamente estos tickets en el banner, me van a costar 2000 diamantes. 10 tickets, 2000 diamantes. Ergo, 5 son 1000 diamantes. Bueno, aquí nos estaríamos ahorrando un diamante y dices, menuda puta mierda, pero estamos consiguiendo 10.000 de estas Star Soul, que nos sirven para activar los puntos de cosmos estelar de los personajes que suben las estadísticas. Una barbaridad. Con lo cual, si llegado el caso yo voy a comprar para hacer una multi, me tengo que venir primero aquí a esta tienda y hacer esta compra. Voy a ahorrar 2 diamantes, no te vas a hacer rico, pero sí vas a conseguir 20.000 de estos otros materiales. Veis que es una ventaja significativa. Lo mismo el de al lado. Una vez que tengáis las figuritas de colección de personajes, ahora os las voy a enseñar si queréis, pues por 2000 diamantes conseguirías 2 tickets menos, pero a cambio te darían 5 tickets de invocación de figuritas. Bueno, pues hay cosas en las cuales sí que va a merecer la pena que nosotros gastemos nuestros diamantes y hay otras, obviamente, que simplemente están hechas para sacar vuestro dinerito. Ojito, consultad siempre y vamos a hacer un vídeo específico. Las figuritas son estas, ¿eh? Si te sale una figurita de un personaje, pues vas a tener ciertas ventajas en cuanto a stats por portar estas figuritas. También tenemos aquí a los santos. Son como las dos piezas de coleccionistas propiamente que nos llevan al EX, al coleccionismo. Eso sería el cuarto consejo. Cuidado con las compras, con las tiendas. Cuando salga el juego y veamos los precios, te voy a decir que si merece la pena de la primera compra, que nos van a dar una recompensa seguro, si merece la pena algún pase, y dentro de las tiendas que merece la pena por algo de doneta, si eres Pay for Fun o ballenita, y que merece la pena por los recursos free to play del juego, que son los diamantes, aunque hay que tener mucho cuidado porque los diamantes los vamos a utilizar principalmente para la invocación de personajes limitados. Nos vamos al quinto punto. Mira, tenía lo de las figuritas, pues me voy a ir aquí para contarte el quinto punto. También ojo con el tema de coleccionismo versus utilidad. En este juego el coleccionismo mola, tener todas las cosas mola y seguro que hay gente que se tira por la versión coleccionismo, pero tener todos los personajes no significa que todos los personajes sean útiles. Este juego potencia mucho el tema de sacar dupes. Es mejor tener 15 personajes mamadísimos que simplemente sacar 30. Por la experiencia que tengo en estos días jugando en la versión SEA, hay que subir con dupes a los personajes para que se desbloqueen sus habilidades y se potencien extraordinariamente. Si sacas solo a un personaje te lo van a dar con una habilidad capada, vas a tener que sacar un primer dupe para que todas las habilidades se desbloqueen. A partir de aquí, cuantos más dupes vayas metiendo, esa ascensión de las skills va a ser bastante interesante. Vamos a tener el desbloqueo con la primera copia de una habilidad que estaba capada, ya os digo, y a partir de ahí veis que tenemos un par de habilidades que suben. Skill Up
o skill up o unlock, ¿no? Podemos tener habilidades que se van desbloqueando o que van subiendo con las copias. Cuando sacamos un personaje va a estar con 2 estrellas. La primera copia que le metamos va a ser la tercera estrella, ¿vale? Que a lo mejor os parece un poco raro de que veis aquí esto. Los personajes, una vez que los sacamos, son 2 estrellas, las que nos dan por sacarlo. La tercera, que es la que desbloquea ya todas las habilidades, la tercera estrella es la que nos daría paso a tener todo el set. A partir de la cuarta, skill up, skill up, skill up, de 2 habilidades, de 2 habilidades, de 2 habilidades, hasta llegar a la séptima estrella, que ya tienes todo el set completo a máximo nivel. Y creedme que los daños y la facilidad para crear combos o stunts o efectos que van a producir se potencia mucho cuando tienes las habilidades subidas. Por eso os digo que es mejor tener pocos y chetados que muchos y muy flojitos. Esa es la quinta recomendación que te puedo hacer dentro de este top 10 consejos. Nos vamos a ir a la sexta. Una cosa es que vayamos a centrarnos en subir las estrellas, que es mejor tener 15 funcionales que 30 sin nada. Y otra cosa es que los caballeros que vayamos teniendo los dejemos sin subir, los vayamos dejando apartados y sin meter las copias. Yo veis que tengo a caballeros que no uso porque son de rango menor, como el pobre Kiki, o a los caballeros negros que no los estoy utilizando, pero los tengo metidos todas las copias y voy subiendo de a poquitos su nivel según voy teniendo recursos. Esto lo vamos a tener que hacer porque hay un apartado del juego que le dedicaré un vídeo específico, que es el árbol de Yggdrasil, que si no subes suficiente a los personajes no vas a poder avanzar en la potenciación, en la resonancia. Y mirad, nos va a dar increíbles bonos este árbol de Yggdrasil. Y el nivel de abajo se ve capado por el nivel de arriba. Si tú aquí no metes estrellas y no metes nivel a los personajes, esto se va a ver limitado porque se va desbloqueando en un número de copias y de nivel. No lo vas a poder desbloquear, no lo vas a poder subir y te vas a quedar muy atrás. Yo voy subiendo un poquito pareado todos y si yo quisiera subir más, ¿veis? Necesito llegar hasta el 1200 de Primus, que es como lo califica el juego, para poder subir al siguiente nivel. ¿Cómo subo el Primus? Pues o bien teniendo los personajes o lo que ya tengo subiéndolo de estrellas. El coleccionismo en este punto nos serviría para desbloquear nuevos personajes y subir el Yggdrasil, pero ojo que si no los tienes, la manera es subirles de nivel y subirles de copias. Por eso hay que meterlos sí o sí. Los dupes tienen que ir a los personajes y poco a poco subirlos de nivel. Séptimo consejo que debes tener claro. No todos los personajes cumplen las mismas funciones. Aquí dar a alineación auto te va a servir de bien poco. Hay caballeros SR que tienen una funcionalidad extraordinaria. Puedes poner a todos los caballeros de bronce amigos en una alineación y te van a funcionar porque los vas a tener con muchas estrellas. Vas a poder poner a Seiya, a Shiryu, a Yoga, a Sun y a Iki o a Saori Kido juntos y van a tener una combinación y una sinergia brutal con una bonificación de stats increíbles. Y vas a poder poner a 5 caballeros con una categoría superior SSR que no peguen ni con cola y te vas a dar con que las alineaciones te derrotan fácilmente. Hay que buscar la sinergia, la función de los caballeros, cómo usarlos, cómo colocarlos, porque cada uno tiene un uso. Veis que tienen una inicial aquí debajo del caballero, back, front, medium. Es la posición que ocupan en batalla y luego cada uno de ellos va a tener una sinergia una vez que los pongamos en una pelea. Hay caballeros que se ven potenciados juntos, como por ejemplo Aldebarán y Mu. Hay otros que no tienen ninguna sinergia, como Aldebarán con Camus, que tiene sinergia, por ejemplo, con Yoga. Todo esto tienes que tenerlo muy en cuenta. Estate cerca de mi canal porque te voy contando ya en todos los vídeos las buenas sinergias que tienen los caballeros. Te he subido un vídeo ya al canal de cómo hacer las alineaciones y cuáles son algunos de estos combos más útiles. Pues eso vas a tener que verlo porque es fundamental. Nos vamos a ir a otra cosa que es la parte de las sinergias sin mirar la categoría. Te he hablado de la función de los caballeros, back, front, medium, y el tema de las sinergias. Solo voy a contarte, por ejemplo,
Una, que es la exclamación de Athena. ¿Qué es esto que te estoy contando de las sinergias entre personajes? Aquí tenemos una habilidad de Mu, que es la Starlight Extinction, y si nosotros ponemos en el campo de batalla a Mu, a Milo y al Caballero de Leo, vamos a tener la exclamación de Athena como nuevo combo. ¿Esto cómo se traduce? Si no has visto nunca ninguno de mis vídeos, pues te lo voy a contar. Vamos a vaciar la alineación. Vamos a quitar incluso los ayudantes. Y vamos a empezar de cero. La sinergia de la que te estoy hablando es la siguiente. Si pongo a Mu y pongo a Aldebarán, tenemos activado el Golden Friends. Cada uno de los participantes va a ganar un escudo de un 15% a mayores. Los participantes ganan un escudo valuado que se va a ver incrementado en un 15% de los escudos que ya se ponen ellos. ¿Veis? Ya tenemos una extraordinaria sinergia. Seguimos. Te he dicho que si pones a Milo, que yo lo tengo en un nivel muy bajo, por eso lo llevo de ayudante, y pongo al Caballero de Leo, lo mismo, se desarrolla un nuevo combo entre ellos, la exclamación de Athena, que es mucho más poderoso que cualquier combo que podamos hacer nosotros aislado. Mu, Milo y Aiolia trabajan juntos para desarrollar una técnica prohibida haciendo un 54% de daño real, que es el daño más bestia que se puede hacer dentro de este juego, el que ignora las defensas, a todos los enemigos, haciéndoles un derribo, un knock them out, down, un derribo, por una cantidad de segundos. Espera, que no lo he terminado de leer, lo he quitado sin querer. Ellos adicionalmente van a garantizarse un Crystal Wall que pone Mu, absorbiendo un 270% del ataque de Mu como daño durante 5 segundos. Esto no aplica a las criaturas invocadas. Bueno, pues veis, es una auténtica barbaridad de combo que nosotros solo vamos a poder hacer si están los tres juntos. Da igual en la alineación, da igual como soporte. Entonces yo podría quitar estos dos personajes que simplemente he sacado y no tengo muy subidos, y los podría poner de soporte y veis que me pone combo skill, lo tengo igual. Y en la alineación puedo sacar a personajes que sí que tenga subidos. Puedo hacer Camus Spirit Bond, que me va a subir con Milo la velocidad de ataque y la velocidad de desarrollar las skills, de lujo, buena sinergia. Me voy a Yoga, tengo combo Aurora Execution, me va a congelar durante más segundos a los rivales por tener a los dos. Y luego yo puedo poner, por ejemplo, a Athena, que veis, no me aportaría nada en esta alineación. Pues digo, va, quito a Athena y puedo buscar algún otro personaje que sí que tenga un nuevo combo. El Popenada, Siryunada. Puedo ir buscando las combinaciones específicas. O podéis dejarle el que os dé la gana, también. Bueno, esto es ir buscando qué personaje me va a ir aportando dentro de la alineación algo específico, algo diferente. Esto cuando tengamos más personajes a mayores, pues va a ser muy interesante hacer varias combinaciones. Tenemos, por ejemplo, al Caballero de Leo y al Caballero de Sagitario, a Lloros y a Yolia, y veis que los dos nos va a hacer que tengamos una resistencia a la tasa de crítico, al crítico que nos pueden hacer, en un 10%. Me sirve, perfecto. Pues ya estaría una combinación donde todos los personajes tienen un sentido, casan todos con todos, y a partir de aquí podría empezar a desarrollar esta alineación como mi base. Vamos a necesitar varias alineaciones con el paso del tiempo, pero bueno, podría dejar esta como una alineación de sinergia increíble. Luego podría hacer otra, por ejemplo, ya os digo, con Saori, con nuestro caballero de bronce de Pegaso. Podemos hacer con Siryu, con Shun, otra alineación con Iki y Seiya, ¿no? Y tendríamos, la verdad es que otra alineación extraordinaria, full sinergia, y poco a poco ir buscando este tipo de cosas. Otra de caballeros negros, se me ocurre. Bueno, tenemos muchas opciones. Un equipo de quemaduras, otro equipo de full congelación. Variedades hay un montonazo. Nos vamos al noveno tip, y es que el tema de los servers es una cosa que os preocupa a muchos. Muchos me estáis diciendo que vais a quizá crear una cuenta en los primeros servers y vais a esperar unos días y luego meteros en un server un poco más alto para que no haya tanta ballena y poder rankear alto en los eventos y en las distintas carreras por quedar arriba en los rankings. No es mala idea,
me parece una buena tech, siempre y cuando pues os vayáis familiarizando los primeros días con las mecánicas y con lo que hay que hacer, porque si no vais a estar igual de perdidos cuando queréis la cuenta en un server un poco más alto. Es otra de las cosas, un consejito que quizá os viene bien a la mayoría. Y como décimo consejo, y para cerrar este vídeo, pues estar muy pendientes de toda la información que vamos a ir publicando los distintos youtubers. No me creo ni el único ni el mejor, por supuesto. Tenéis muchísima variedad de creadores de contenido, tanto europeos como en América, que vamos a estar ayudándoos. Así que no dudéis en preguntarnos, en ver los vídeos, en suscribiros a los distintos canales, porque la verdad es que vamos a trataros de la mejor manera posible y siempre para ayudaros. Se me está ocurriendo Christian Games, Rine, la Cava Gaming creo que también está creando contenido. No sé si los clásicos de Saint Seiya como Cardi también va a crear algo de contenido. Bueno, pues seguro que hay mucha gente que va a estar muy pendiente del juego. El tema de las guilds va a estar también, las legiones pues va a estar ahí presente, porque vamos a necesitar las legiones sí o sí para conseguir materiales, para conseguir dupes, cosas así. Pues bueno, si se crea una buena y sana comunidad, pa'lante, ¿eh? Ya os digo que suscribiros a todos los canales que pilléis de información. Por supuesto, dejadme en la cajita de los comentarios las cagadas que voy haciendo en los vídeos, porque yo también así aprendo. Hay gente que lleva jugando este juego muchísimo, 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 y me sirve toda esa experiencia también para intentar trasladarla a la gente. Así que hasta aquí toda esta sucesión de top 10 consejos. Espero que te sirvan y te gusten, que me acompañes en esta aventura, y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!